solo hay que creer lo que eres real, hay que creer lo que existe, hay que creer lo que si eres está aquí en la Biblia, porque hay que obedecerle. Que nos dan los organizadores, nuestra hermana Cecilia, junto a todos sus colaboradores, el hermano José Luis, todos los que hacen posible que este evento pueda ser una realidad, hermano. Le damos la bendición al Señor por eso. Vamos, pongámonos de pie y abramos el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo del 7 al versículo 8. El pastor, hermano, nos dejó una tremenda bendición de México. Yo he tenido la oportunidad de predicar en muchas partes de este país con muchos predicadores extranjeros, hermanos. Y la verdad que para mí es una bendición de poder estar acá. Yo sé que muchos fuimos bendecidos por la palabra, pero contarle que de repente siempre tiene que haber un cabo en la tierra, hermanos. Siempre en medio del pueblo siempre tiene que haber también profecía del Señor. ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios, hermanos? Y creemos que en esta noche el Señor, hermano, si queremos avivamiento, vamos a tener que tener algunas características para volver a la iglesia primitiva. ¿Cuántos dicen amén, aleluya a la palabra? Jeremías capítulo 2, versículo del 7 al 8. ¿La encontró? Le damos lectura como es lícito en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entraréis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. El verso 8: los sacerdotes nos dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, que Dios lo reprenda, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Oh, dame gracias, dame unción en esta tarde para predicar tu palabra. Oh Señor, pon esa palabra ungida en mi vida y en mis labios. Revísteme de tu poder. Dame una unción, dame gracia, dame poder, dame autoridad en esta noche. Yo la necesito para poder predicar tu palabra con denuedo, con unción, con frescura. Lo que me diste ayer hoy no me sirve. Dame algo fresco, dame un rema, dame gracia, dame sabiduría. Habla, que tu iglesia oye lo que el Espíritu hablará a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria, ahora y siempre. Y la iglesia dice: démosle la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Tomen asiento, que el Señor nos bendiga, hermanos. Bien, yo quiero ser un poco breve, hermano, en el tema. Y si tuviéramos que hablar, el congreso se llamaba Restaurando el Pentecostés de la iglesia primitiva. Y he titulado este mensaje: los peligros del desvío espiritual. El peligro del desvío espiritual. Es bueno hablar de los avivamientos. Yo he tenido la oportunidad de leer y de estudiar libros que hablan y hablaron del avivamiento. Y se mencionan en la historia como los generales de la fe o los héroes de la fe. Y ahí se habla y se expone de muchos hombres que vivieron un avivamiento. Cuando uno va a la historia de los profetas, uno ve el milagro del avivamiento que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Dios lo escoge a través de la tribu, aleluya, de Jacob, de su hijo Judá, dice la Biblia que cuando ellos entraron a Egipto, entraron y estuvieron 400 años en cautividad en el imperio de Egipto. Pero Dios escuchó la voz de su pueblo, y dice la Biblia que cuando escuchó el clamor, aleluya, de los israelitas, hermano, entonces extendió su brazo
paso y llamó a Moisés y lo constituyó como legislador y como caudillo y como líder para que llevara al pueblo a la tierra prometida. Cuando nosotros queremos un avivamiento, necesitamos no solo la presencia de Dios, sino necesitamos su palabra verdadera. Su palabra es verdadera. Jeremías en el año 626 a.C. Dios lo llamó. Le profetizó a la mayoría del sacerdocio corrupto. ¿Por qué? Porque Jeremías venía de la tribu de Anatot, que era de genealogía de sacerdotes. Y Jeremías, cuando Dios lo llama, dice la Biblia que Dios, cuando lo llamó y lo constituyó, dice su palabra que Jeremías no quiso oír a predicarle al pueblo. ¿Por qué? Porque era pueblo rebelde, era pueblo contumaz. Pero cuando Dios llama a un hombre, Dios, cuando lo llama, pone su palabra. Cuando pone su palabra, pone el llamado que viene de parte de Dios. Y cuando viene el llamado, luego Dios lo capacita y Dios lo envía. ¿Cuántos dicen amén por la palabra? Ahora, hermano, cuando tenemos que volver al Pentecostés, es porque tenemos que volver a la identidad de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía 4 características que ellos no entendieron cuando fueron al aposento alto. Dice la Biblia que eran como 120 que estaban en el aposento alto, y según la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del 3 al 4, dice que Dios derramó el Espíritu Santo sobre los judíos que estaban, aleluya, reunidos esperando la promesa de Cristo, porque Cristo había dicho: no os movéis, porque yo rogaré al Padre y Él enviará al otro Consolador, al Espíritu Santo, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos tienen vida y dicen amén a la palabra? Pero lo que los judíos no entendieron, y se relata en los 28 capítulos del libro de los Hechos, es que Dios derramó el Espíritu Santo sobre judíos. Dios derramó el Espíritu Santo sobre los samaritanos. Dios derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y Dios derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos de Juan el Bautista. Y ahí se cumple la palabra de Joel 2:28. Y en los postreros tiempos, dice Jehová, yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y si la iglesia tiene el Espíritu Santo, tiene que notarse que la iglesia tiene el poder y la autoridad para guerrearle al diablo. Por eso que esta verdad práctica, el avivamiento espiritual de la iglesia debe perseverar o preservarse para que ella prosiga renovada en el espíritu y la dinámica en su misión en la tierra. O sea, decir, ¿por qué necesitamos que el Espíritu Santo no vuelva al Pentecostés? ¿Por qué? Porque es la identidad que tiene la iglesia. No puede haber manifestación, ni poder, ni autoridad, ni crecimiento si no está la palabra dentro de la iglesia. ¿Sabe usted lo que puede producir un avivamiento aparte de la presencia del Señor? Es que tengamos la palabra, que tengamos el mensaje. Y la iglesia primitiva tenía el mensaje. La iglesia primitiva tenía la palabra. Por eso que cuando vemos en Hechos 19, 18 al 19, hay evidencias de un avivamiento. Cuando vemos Romanos 9:1, el Espíritu Santo obra en la conciencia de los oyentes. Cuando vemos Joel 2:28, el avivamiento era una promesa divina. Cuando vemos en Hechos 2 del 1 al 4, tenemos que vivir y mantener la experiencia de Pentecostés. O sea, decir que Pentecostés se caracteriza por un avivamiento. Necesitamos el Pentecostés dentro de la iglesia.
1 Corintios 12, 4, 10. Para que haya avivamiento necesitamos una creciente manifestación de los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Cuántos quieren los dones del Espíritu Santo? La palabra don es carisma. El carisma es la gracia. La gracia es el don de Dios, es el regalo de Dios, es algo inmerecido que el hombre no merecía, pero Dios lo derramó. No puede haber avivamiento si Gálatas 5:22 no vuelve a la plenitud de los frutos del Espíritu Santo. No puede haber avivamiento si no hay dones y no hay fruto del Espíritu Santo. El pastor hablaba que a veces Dios puede usar un hombre y traer avivamiento. Pero también cuando levantó a Jeremías, lo levantó porque en medio de la ciudad de Judá donde Jeremías profetizó gran parte de su ministerio, hermano, el sacerdocio, la casa sacerdotal, los profetas, los sacerdotes se habían desviado y se habían corrompido del mensaje genuino de la palabra del Señor. Si queremos un avivamiento, necesitamos volver a la sana enseñanza. Aunque usted no me diga amén, pero es palabra de Dios. Necesitamos avivamiento, pero a través de una sana enseñanza. Hoy día muchos hablan de la sana doctrina. Muchos hoy días predican la sana doctrina. Muchos hoy día hablan que en mi iglesia, en mi ministerio, en mi corporación, en mi vida vivo yo, está en la sana doctrina. Pero cuando uno les predica y le enseña qué es lo que es una sana doctrina, la gran mayoría de ellos no conoce ni en sueño lo que es la sana doctrina. Cuando hablamos de la sana doctrina, es una palabra que participó en el verbo de la palabra original que habla de eugiano, que tiene aleluya, un significado básico de ser vital, saludable, y es el término de la cual derivamos la palabra higiene. Cuando hablamos de la sana enseñanza, para que haya avivamiento, tiene que haber higiene dentro de la iglesia. La palabra higiene significa estar sano. Sano en la fe, sano en el espíritu, sano en mis convicciones, sano en mi soledad, sano, aleluya, en mi manera de actuar, en mi manera de alabar a Dios, en mi manera de cantar. Si yo quiero avivamiento, primero el avivamiento llegará sobre mi vida cuando yo y usted estemos saludables por dentro y eso se refleje por fuera. Cuando levantan las manos y dicen amén a la palabra, es el término de la palabra saludable. Es la cual se deriva la palabra que emplea, hermanos, Pablo, alguna forma de esta palabra en 9 ocasiones. Las epístolas pastorales, tanto Tito, 1 Timoteo y 2 Timoteo, se menciona solo en Tito 5 veces la palabra sana o sana doctrina. Se menciona 4 veces en la epístola de Pablo a Timoteo, y que le habla, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque la sana doctrina es el higiene de la iglesia. La sana doctrina es la salud espiritual de la iglesia. Porque la sana doctrina es la palabra que nos puede traer avivamiento. Para volver a un avivamiento hay que volvernos a la palabra. Y cuando, hermanos, aleluya, en el Antiguo Testamento, Habacuc profetizó y dijo: oh Jehová, a resplandecer tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Necesitamos volvernos a la palabra para conocer a Dios. No se puede conocer a Dios si no conocemos la palabra. Y Pablo le habla a Tito y le dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza. ¿Y sabe usted que se nota cuando una persona está saludable? ¿Sabe usted que se nota cuando una iglesia está sana en la fe?
¿Sabe usted que se nota? Yo hace poco estuve predicando en Rancagua, aleluya, en ese ministerio de Cruzada de Poder en Rancagua, donde, aleluya, el periodismo chileno quiso hacer mofa y burlarse de ellos por lo que ellos habían vivido cuando el pastor estaba en el altar. Y dice que de repente en medio de la asamblea él dijo: está temblando, y de repente cayó viento recio, presencia de Dios, gloria de Dios, y lo inundó. Y él me contaba cuando estuve con ellos predicando, y me decía: pastor, la prensa no ha atacado, la prensa ha hablado de nosotros, pero desde ese día del terremoto nosotros estamos viviendo un avivamiento. La presencia de Dios ha entrado como nunca dentro de la iglesia, y eso es notorio. Cuando hay doctrina dentro de la iglesia, tiene que haber avivamiento. ¿Quieres avivamiento? Vuélvete al mensaje, vuelve hasta la palabra. ¿Quieres avivamiento? Sumérgete en la Biblia. Jeremías profetiza al sacerdocio y a los profetas corruptos, y el contexto habla de la apostasía de Israel. ¿Sabes tú cuál es el mensaje central del Antiguo Testamento? La infidelidad de un pueblo llamado Israel, que desechó, que abandonó, que se desvió, que se prostituyó de la verdadera adoración y de lo que bajaba la gloria de Dios dentro del pueblo de Israel. Por eso, hermanos, si nosotros queremos un avivamiento, hay que volvernos al mensaje de la palabra. El pastor hablaba y dijo algo muy cierto, que concuerdo un 100% con él. Para que el fuego no se apague en el altar, el fuego, la leña, la presencia de Dios tiene que estar en el altar. Y en el altar debemos estar y debemos, aleluya, predicar lo que la palabra de Dios dice. Porque la Biblia dice en Hebreos 4:12 que su palabra, hermano, es viva y eficaz. En Jeremías 23:29 la Biblia dice: mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La palabra tiene poder, la palabra es poderosa, la palabra tiene vida, la palabra tiene unción, la palabra trae sanidad, la palabra trae refrigerio, la palabra trae alivio, la palabra restaura, la palabra consuela, la palabra convierte, la palabra da vida y la palabra da esperanza. Cuando levantan las manos y dicen amén a la palabra. ¿Sabes por qué no hay avivamiento? Porque la gran mayoría de los predicadores que predican contaminados. Predican bajo el celo, predican bajo el odio, predican bajo la envidia, predican bajo el capricho, predican bajo la idolatría. Predican que si ellos no están, no se mueve Dios. Si ellos no suben al altar, no hay gloria y no hay presencia de Dios. ¿Cuál? Equivocado están, porque la Biblia dice: yo respaldaré mi palabra y no volverá a mí vacía. Cuando un hombre habla la palabra, el que se lleva la gloria, el que es glorificado, el que es tocado, es el que predica la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya y dicen amén a la palabra, hermanos? ¿Por qué un día no podemos ver un avivamiento? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Jeremías 2:7 habla de que Israel contaminó la tierra de la promesa. Cuando nosotros contaminamos lo que es de Dios, no podemos vivir el refrigerio, el descanso, el alivio, el consuelo, el poder y la unción que tiene la palabra. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Jeremías 2:8. Jeremías profetiza sobre los sacerdotes que ignoraban a Dios. O sea, decir que hay sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdotes, estamos hablando de hombres que administraban en el lugar santo o en el lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén a la verdad? Jeremías 2:11 habla del pueblo despreció la gloria divina. Jeremías 2:13 habla, el pueblo cavó cisterna rota. Jeremías 2:17, la nación dejó al Señor. Jeremías 2, la presunción espiritual de Israel fue la apostasía. ¿Sabe usted que un día no podemos vivir un de nuevo, un refrigerio, un alivio, un descanso? Porque los líderes, en los cuales yo me incluyo,
Hemos transmitido cualquier cosa menos la gloria y la presencia y la palabra de Dios. ¿Sabes tú por qué no hay una iglesia saludable? Porque no hay palabra de Dios. Si queremos un avivamiento, tenemos que volvernos a la palabra. Dios levanta a Jeremías en el año 626 para que le predicara a la gran mayoría de los sacerdotes que se habían corrompido y habían abandonado la gloria de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos que la palabra vuelva a la iglesia, vuelva al altar, vuelva a los coros, para que la gloria y el avivamiento pueda estar dentro de la iglesia. No somos una iglesia estéril, porque yo el otro día predicaba en un evento donde decía: el que predica la palabra y la doctrina, eso tiene que producir avivamiento. La doctrina produce avivamiento. La doctrina te enseña, la doctrina te capacita, la doctrina te educa, la doctrina te sana, la doctrina te disciplina, la doctrina es refrigerio, la doctrina es saludable, porque sus palabras son viva y esperanza. Su palabra, hermanos, son alimento sólido. Por eso que el ambiente de Jeremías en el mensaje fue el ambiente de la época que la sociedad se estaba deteriorando económicamente, políticamente, y lo más grande, estaban fuera del orden espiritual de Dios. El mensaje de Jeremías, su mensaje principal era el arrepentimiento. Aplazaría el inminente juicio de Dios hacia Judá, ejecutando por las manos de Babilonia. Recuerde usted que Jeremías fue el que profetizó y dijo que si Israel no se volvían, iban a ser 70 años cautivos en Babilonia, y ahí iban a ser oprimidos por el imperio babilónico, y ahí ellos iban a estar bajo el poder del yugo de la esclavitud. Hermano, cuando Israel estuvo en el yugo de la esclavitud, como por ejemplo en Egipto, Dios levantó un líder, un caudillo, lo llenó de su palabra, lo llenó de su gloria, lo envió, y el pueblo fue libertado. Cuando los profetas se desviaban, Dios levantaba, hermano, a jueces para que legislaran, aleluya, leyes delante del pueblo, y el pueblo buscara la gloria de Jehová. El pastor hablaba de Levítico, aleluya, cuando estaba el altar, el sacerdote debía preocuparse que el fuego no se apartara. Pero cuando tú analizas el libro de Levítico, que habla del sacerdocio, aleluya, arónico, o el sacerdocio levítico, hermanos, sobre los levitas se menciona 73 veces la palabra santo seréis a Jehová, porque vuestro Dios es santo. Si vosotros queréis la gloria de Dios, pues santificaos y volverse a Jehová, porque Dios es un Dios kadosh, es el Dios que santifica. Ve que aquí bájalo amén y no muchos dicen amén. Para ver un avivamiento, el mensaje de Jeremías de su época era la importancia del mensaje. El mensaje era de arrepentimiento. Es una de las mayores necesidades de nuestro mundo inmortal. No puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento. No puede haber avivamiento si no hay un corazón sincero. Las promesas de Dios para aquellos que son fieles brillan poderosamente, trayendo esperanza para el mañana y fuerzas para hoy. Cuando tú más te sientas débil, cuando más te sientas abatido, cuando más te sientas, aleluya, que no, tu vida no tiene sentido, es cuando más tienes que volverte al mensaje de la palabra. Congregados, no dejarse congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando más estamos en el desierto de valle de sombra y de muerte, hay que hacer lo que hizo David: alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cuando estamos mal es cuando más nos venimos a la palabra, porque la palabra dice, hermano, que Él enviará su palabra y no volverá vacía, sino hará efecto para lo que fue enviada. Cuando quieren la palabra, porque la palabra es la gloria, es la gloria, es la gloria, es la gloria, es la chequina de
de Jehová. Para volvernos al arrepentimiento o a restaurar las verdades de Pentecostés, hay que volvernos al modelo principal, que es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que cuando oraba, dice que cuando ellos oraban en medio de la persecución, dice que caía el Espíritu Santo. Y en medio de la persecución ellos recibían el alivio y el refrigerio, el descanso y el consuelo, a tal extremo que el lugar donde ellos estaban, el lugar temblaba y todos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra, hablaban en nuestras lenguas y la gloria de Dios se manifestaba. Cuando Pedro con Juan fueron encarcelados, la iglesia oraba sin cesar y las cárceles se abrieron, porque la palabra, cuando se predica, produce, aleluya, el corazón de Dios que tenga misericordia. Yo en Chile lo creo. Vamos a vivir y a experimentar un avivamiento cuando nos volvamos a la palabra de Pentecostés. ¿Cuánto quieren Pentecostés? ¿Cuánto quieren Pentecostés? ¿Cuánto quieren Pentecostés? ¿Cuánto quieren la palabra para que haya avivamiento? ¿Sabe usted por qué podemos vivir un avivamiento? Hay gente que no cree que podemos vivir un avivamiento porque lo han escuchado de grandes y teles predicadores internacionales. Pero cuando usted analiza la palabra avivamiento en el original bíblico, es volver a avivar lo que un día aconteció. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos o clamamos por un avivamiento, es algo que ya Dios ha manifestado. Y es verdad que la apostasía se ha manifestado. Los escatólogos dicen que del año 1900, en el siglo XIX, hermanos, se derramó una avalancha de apostasía como nunca antes en la historia. Y eso es bíblico. Cuando tú le haces un análisis a la palabra de las 7 iglesias del Apocalipsis, que representa el periodo, aleluya, el periodo espiritual, el periodo dispensacional, las características de la iglesia, presentó un periodo de la historia. Y en el último tiempo, desde el año 1900, está el espíritu de la odisea, el espíritu de liviandad, el espíritu del libertinaje, el espíritu de pecado, el espíritu de desviación espiritual. Eso se llama, lo dejó la iglesia de Sardis, que fue el tiempo del curantismo espiritual. Pero ustedes no deben olvidar, y yo, que Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré y te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En medio de la apostasía podemos vivir en un avivamiento, porque los que guardan su palabra, ellos tienen vida y esperanza. ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén por la palabra? ¿Y por qué yo refuto eso? Porque estos mismos predicadores internacionales que creen en la misma escatología que yo y la predican, es una escatología futurista, es una escatología dispensacionalista, es una escatología premilenarista. O sea, es decir, es una escatología que habla de lo literal de la profecía, no de los símbolos y no de lo alegórico. Es una profecía literal. Y si ellos son literales en los que no creen en un avivamiento, entonces tienen que volver a analizar la iglesia de Filadelfia, porque del año 1900, aleluya, 70, hermano, en adelante, esa iglesia representaría el periodo de la avivamiento, porque la iglesia que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. No solo le da la promesa que lo va a guardar, el verso 11 le dice en el contexto: pero retien lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando tú retienes lo que tienes, el diablo no puede quitártelo ni robártelo, porque eso viene de parte de Dios.
Por eso, hermanos, que hoy día estamos combatiendo con el mensaje de la apostasía. Estamos combatiendo con el mensaje, la apostasía y la sana doctrina. La iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia habla en el contexto interpretativo el amor fraternal o el amor que tienen los hermanos. Es una iglesia que se ama. Es una iglesia que cuando tú escuchas a un predicador contaminado, tú no lo recibes, en tu espíritu lo rechazas, porque en tu alma y en tu corazón está la sana doctrina. Y se nota cuando un predicador es un predicador que habla de su egoísmo, que habla de su yoísmo, que habla de su vanagloria, que habla de su corazón, que habla palabras al ego, que habla palabras que vienen de la misma carne y no del corazón de Dios. Pero cuando una iglesia es instruida en la sana enseñanza, no hay predicador, no hay evangelista, no hay presidente de organización, no hay presidente de concilio, no hay predicador, ni pastor, ni obispo que quite la gloria de Dios que produce la palabra. Cuando nosotros somos instruidos y enseñados en la sana palabra, entonces Dios manifestará un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, porque esta palabra pasará el cielo y la tierra, pero Cristo dijo: mis palabras permanecerán para siempre. ¿Cuántos quieren que la palabra permanezca, hermanos? Predicadores que dicen: yo soy de la sana doctrina, pero no escuché la radio tanto. Predicador que dicen: yo soy de la sana doctrina, pero no se junte con el ministerio de al lado. Predicadores que dicen: yo soy de la sana doctrina, pero cuando veáis a un hermano que no sea de nuestro ministerio, no le digáis ni bienvenido, menos lo sentí en tu mesa. Y eso no es sana doctrina. Eso es odio, es orgullo, eso es arrogancia, eso es vanagloria, eso es altivez. Y por eso que la iglesia está enferma y divilucha espiritualmente. Pero llegó el tiempo donde Dios va a restaurar las verdades bíblicas y donde Dios va a derramar de su presencia y de su gloria. Porque cuánto hay en esta noche que aman la palabra y el mensaje verdadero y genuino y auténtico de la palabra, porque eso nos traerá un avivamiento. Lo que ha estado muerto va a volver a reavivarse y vamos a volver a sentir la presencia, la gloria, la lengua, el toque, la unción y la manifestación del Dios que tiene la palabra. Oh, cuántos levantan las manos y alaban la gloria de Dios, hermanos. Cuando el pueblo se desvió, es cuando Dios le levantó a Jeremías. Y lo levantó con un mensaje ungido y poderoso. Por eso que Jeremías, en el tema de la profecía, le llaman el profeta rústico, el profeta llorón, el profeta campesino, el profeta del juicio. Pero también los estudiosos eruditos que estudian la biografía, la vida y el comportamiento de los héroes de la fe, dicen cuando terminan de escribir la vida de Jeremías: pero Jeremías era de un alma tierna y era de un alma conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos profetas no tenían mensaje para agradarle al sacerdocio, ni para agradarle, hermano, al pueblo que quería escuchar lo que ellos querían oír, sino tenían mensaje disidente y mensaje bíblico y mensaje apostólico y mensaje profético que le decían al pueblo: oh casa de sacerdotes, casa de Israel, así dice Jehová el Señor, así dice el creador del cielo y de la tierra. ¿Sabes tú por qué la palabra tiene autoridad y tiene poder? Porque solo en el Antiguo Testamento 3800 veces se anteponen palabras como esta: así dice Jehová. Oh, Jehová dijo al profeta: ve y profetiza sobre la casa de Israel. Esa es la palabra verdadera.
Es la palabra, hermano, que nos va a traer avivamiento. Es una palabra que nos va a volver a reavivar. ¿Sabe usted que va a sonar medio vanaglorioso? Pero nosotros como ministerio siempre vemos la gloria de Dios en el templo. Porque la gloria de Dios no la trae el hombre, la gloria de Dios la trae cuando se predica la palabra. Y si en tu iglesia se predica la palabra, vas a vivir un avivamiento. Si en tu iglesia se predica el mensaje, vaya a vivir un reavivamiento. Lo que estaba muerto va a volver a vivir. Por eso que la Biblia nos habla de la muerte física, de la muerte eterna, la segunda muerte, que es conocida como el lago de fuego, pero también lo habla de la muerte espiritual. Y todo aquello, voy a profetizar en esta noche, todo aquello que están muertos espiritualmente van a volver a vivir. Y lo que no por años sentían, van a volverlo a vivir. Los toques de Dios, las caricias de Dios, la gloria de Dios, el quebranto de Dios, la risa de Dios, el mover de Dios, el toque del Espíritu Santo, la lengua ungida, aleluya, y dirigida por el Espíritu Santo va a volver a la iglesia, porque somos una iglesia que queremos la palabra verdadera. ¿Sabes quién va a vivir un avivamiento? Los que dejen predicar todo el mensaje. ¿Saben tú quién va a vivir un avivamiento? Los que oigan la voz de Dios. ¿Sabes tú quién va a vivir un avivamiento? La nación que oiga predicadores llenos y ungidos con el mensaje de Dios. ¿Sabes tú quién va a vivir un avivamiento? La iglesia primitiva lo vivió y lo vamos a poder a vivir, porque el capítulo de Hechos 28, y con esto estoy terminando, no tiene conclusión, porque la iglesia de este tiempo está volviendo a escribir la historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia de modelo que debemos imitar. La iglesia primitiva era una iglesia de prodigios, de milagros y de señales. Era una iglesia que tenía la palabra apostólica. Por eso que, hermano, en el capítulo de Efesios, versículo 2, versículo 20, capítulo 2, versículo 20 de los Efesios, dice: pues estar fundamentado en la doctrina de los profetas y en la doctrina de los apóstoles. Eso, lo que nos puede traer avivamiento. Y es verdad que el gran reverendo Huber, en el año 1909, Dios lo usó en Valparaíso, hermanos, para predicar. Y el avivamiento lo vivimos como nación. Y hoy día nos hablamos, el reverendo Umaña Salinas, en el año 1950, cuando fue ordenado por primera vez obispo en la iglesia metodista de allá de JBH, hermano, aleluya, allá en el centro, por primera vez en el año 1950, el obispo Umaña Salinas profetizó que Chile iba a vivir un avivamiento. Y todos los predicadores y los pastores de esa época, todavía ellos creen que verdaderamente el obispo Umaña Salinas no profetizó del corazón humano, profetizó del corazón de Dios. Y es verdad que podemos vivir un avivamiento, porque aquí tenemos libertad para predicar el mensaje de la palabra. Podemos vivir un avivamiento porque aquí tenemos libertad para salir a un punto de predicación. Podemos vivir un avivamiento porque todavía creemos en lo santo y no en lo profano. Todavía hacemos una diferencia entre lo santo y entre lo profano. Cuando levantan las manos y dicen amén, 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 amén a la palabra. Cuando todavía creen en lo santo para vivir un avivamiento. Con esto estoy terminando. Oye, yo siento la unción de Dios que está aquí. Tremendo mensaje que nos trajo el pastor de México. Pero en Chile, hace mucho rato que la iglesia que tiene la higiene, esa iglesia sana, saludable, estamos viviendo un avivamiento.
¿Me escuchó? Yo pastoreo en la comuna de La Granja, en la población de San Gregorio. Y yo establecí mi ministerio en medio del punto rojo del narcotráfico de toda la zona sur del país de Chile, llamado San Gregorio. No voy a dar nombre para no echar a perder el mensaje, pero ahí vivieron los narcotraficantes más connotados de todo el sector sur de acá de Chile. Y ellos levantaron sus baluartes, ellos levantaron su estandarte. Ellos no dejaban entrar la PDI ni la policía, y toda la iglesia del barrio eran iglesias estériles. Y no quiero ofender a nadie, pero eran iglesias que por años congregaron a 5 y a 6 hermanitos, porque la iglesia no podían crecer, porque estos narcotraficantes tenían tomada la comuna y el sector, donde un día, por misericordia, orando al Señor, sentí de hacer 7 días de campaña, y 3 días antes, aleluya, había habido una balacera y habían muerto 3 personas, donde nosotros fuimos a hacer la campaña de 7 días. Y ahí levantamos un altar, una tarima, levantamos una amplificación y empezamos a decir: ya no queremos más muerte, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá. Y empezamos a levantar en alto la bandera de Cristo. Y cuando el diablo creyó tener la comuna derrotada y esterilizada por la drogadicción, por el narcotráfico, llegó la palabra de Dios y empezó a deshacer las obras del diablo, porque la palabra tiene poder. Y lo establecimos como ministerio. Y fue todo un desafío, pastor. Y nos establecimos en ese lugar. Y muchos hermanos y mucha gente decía: esa iglesia va a morir. Esa iglesia pronto va a estar estéril. Esa iglesia no va a poder crecer. Esa iglesia no va a poder con los años sostenerse. Hermanos, y nos pegamos un desafío en ese lugar y empezamos a predicar la palabra, y empezó a morir un narcotraficante, y murió otro narcotraficante, y empezaron a morir sus hijos, y empezaron a morir sus nietos, y empezaron a morir todos, y hermanos, y todo lo que en el pasaje era estéril, y habían balaceras. Empezamos a tirar balazos, ya no físicos, sino balazos espirituales, y viera usted como el diablo y los demonios eran reventados, y empezamos a poner y a predicar la palabra. Y por misericordia de Dios, hoy día somos una de las iglesias más fructíferas y más bendecidas por la mano y por la gracia de Dios. Oiga, no sabemos cómo mucha gente ha cruzado todo el litoral de Santiago para llegar a un culto de la iglesia, y yo me he parado a ese lugar a predicar la palabra de Dios, y puedo decir que es verdad. Cuando una iglesia, un pastor, un ministro predica la palabra, eso tiene que traer avivamiento. ¿Cuántos de ustedes quieren traer un avivamiento? Un avivamiento a tu matrimonio, un avivamiento a tu hogar, un avivamiento a tus hijos, un avivamiento en la universidad, un avivamiento en el colegio, un avivamiento en tu familia. Vamos a vivir un avivamiento, porque mis palabras son vida y son esperanza. $35 minutos. Soy de tiro corto. Mañana hay que predicar, después el lunes tengo que estar en radio. El fin de semana tengo compromiso. Y quiero decir en esta noche, lo vengo diciendo en muchos ministerios, en muchos lugares a mí me han abierto puertas. Estos grandes ministerios que no invitan a nadie, yo he tenido la honra de estar en esos ministerios predicando el mensaje de la palabra del Señor. Y les he dicho a ellos que necesitamos un avivamiento, pero predicando el mensaje verdadero y sano espiritualmente. Necesitamos estar sanos en la fe para vivir un avivamiento. Pastora Mesías, podemos vivir un avivamiento. Pero como titulé este mensaje,
A ver si me recuerdo del título. Titulé este mensaje, hermanos, alabado sea el Señor, los peligros del desvío espiritual. Cuidado, examínate. Examínate. Hay gente que me dice: pastor, yo no siento al Señor hace tiempo. Yo no siento al Señor hace meses, hace años, pastor, que yo no siento río de agua viva. Y nos dice la Biblia en San Juan 7, 38 al 39. Y cuando Jesús se paró en el gran día de la fiesta, alzó la voz diciendo: aleluya, yo soy el agua de vida. El que a mí viene, yo no lo echo afuera. Y nos dijo estas palabras: que de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua está aquí porque Cristo es la palabra. Pregunto en esta noche: ¿cuánto quieren estar sanos en la fe? ¿Cuánto quieren estar sanos? No solo de aquí. Llegó una persona al ministerio mío depresiva, separada, con una persona que no ama. Y llegó depresiva, enferma. Había ido a ver psicólogo, psiquiatra, y no le dan solución para lo que le están viviendo, lo que ella está viviendo. Lo único que le han dicho: usted tiene una crisis de pánico. Y llegó al ministerio y me dijo: pastor, necesito conversar. Yo estoy enferma. Pastor, pasó llorando. Tengo una depresión. He querido quitarme la vida. Y yo hace un tiempo atrás había grabado un mensaje que había titulado: para estar sano del cuerpo hay que estar sano de la psique, del alma, de la mente. Y yo le dije: mira, hermana, yo podría darle miles de consejería, pero aquí yo tengo un mensaje que prediqué, que para ese demonio de crisis de pánico que le puedan titular los profesionales médicos de su comportamiento y de su desorden neurológico, usted lo que necesita es que usted esté sana de su alma y sana de su mente. Eso lo puede hacer el poder de Dios, que dice la Biblia: Él vino a deshacer las obras del diablo. Y la palabra dice en Juan 8:36: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Juan 8:32 dice: si queréis ser verdaderamente mi discípulo, permanecéis en mi palabra. Para que haya liberación, hay que estar en Cristo, y Cristo es la palabra. Eres el logo. Y esa palabra está aquí en esta noche. ¿Cuántos la reciben y quieren estar sanos en la fe? ¿Sabes tú por qué a veces, hermano, no viven avivamiento en la iglesia? Porque hay una cantidad de gente que está enferma de aquí, de la psique, de la mente, de su voluntad, de sus pensamientos, de su conocimiento. Ay, el predicador, yo lo conozco, me hablaron de él, me dijeron esto, no le creo, no le compro. Y el predicador puede estar hablando con la mea unción, el denuedo, el poder, la gracia, la unción, pero como está enfermo y lo envenenaron, no puede recibir la sana palabra. Pero para vivir un avivamiento hay que estar sano de aquí. Y eso se va a derramar sobre tu cuerpo y vas a empezar a vivir un avivamiento. Y el Espíritu Santo está aquí en esta noche. Y yo pregunto en esta noche, o lo mejor, como nación el liderazgo está enfermo, tal como vio Jeremías. Jeremías le profetiza a la casa de los sacerdotes. Le habla al mundo político, religioso y al mundo espiritual, a los sacerdotes. Y estaban enfermos en la apostasía. Pero siempre hubo un remanente. Y ese remanente siempre honró al Señor. Y yo pregunto en esta noche, a lo mejor como país tenemos un gobierno opositor a los valores, a los principios morales y espirituales de la iglesia en Chile.
Yo a lo mejor no pueden legalizar el casamiento de homosexual en el día de mañana. No pueden legalizar la drogadicción y la marihuana. No pueden legalizar, aleluya, el casamiento entre hombre con hombre. Y yo en esta noche digo: Dios reprenda al diablo. Pero sí, hermanos, lo que el gobierno no nos puede quitar, de que esto es algo personal. Y todos los que amamos a Dios, venga lo que venga, hagan lo que hagan, el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial que gobierna nuestra nación, no podrá venir como lo que dijo Mateo capítulo 16 versículo 18: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y en esta noche, ¿cuánta iglesia de Jesucristo hay aquí en esta noche? Levantan las manos, yo necesito ver. Oh, Dios mío. ¿Cuántos quieren vivir un avivamiento personal? ¿Cuántos podemos hacer vivir un avivamiento local en tu iglesia, en tu comuna, en tu región? ¿Cuánto podemos ser usados para limpiar nuestros barrios y nuestras poblaciones? ¿Cuántos podemos ser usados para que la Chequina y la gloria de Dios se manifieste en la iglesia? ¿Cuántos reciben la palabra? Levantan las manos y dicen amén, predicador. La iglesia se pone de pie en esta noche. Oh, hermano, yo siento la bendición de Dios que está aquí en esta noche. Podemos vivir un avivamiento porque eso es personal. Podemos vivir un avivamiento porque todavía tenemos la palabra. Podemos vivir un avivamiento porque todavía sentimos Chequina y gloria de Dios. Ahora, ¿cuántos reciben la palabra y dicen amén, predicador? Gloria a Dios. En esta noche yo quiero orar por todos aquellos que han levantado las manos, hermanos, para que en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra población, en nuestro barrio, el diablo ya no siga haciendo lo que él quiera hacer, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Todos aquellos que levantaron las manos, vengan al altar. Yo quiero orar, vamos, eso es rapidito. Todos que quieren vivir y experimentar el toque y el avivamiento del Señor, nosotros lo vamos a poder vivir, porque su presencia todavía la tenemos, porque el poder de Dios todavía está en medio de nosotros, porque la gloria, la presencia, la Chequina de Dios todavía está con nosotros. Y en esta noche, iglesia, podemos experimentar el avivamiento de Dios. La presencia de Dios está con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos la novia del Cordero. No espera el tribunal de Cristo, no espera la boda del Cordero. Él nos sacará y nos quitará de todo el juicio que vendrá sobre esta tierra, porque Dios es fiel a su palabra, y el justo no perecerá juntamente con el impío, porque nosotros somos atalayas de Dios. Y en esta noche, hermano, el avivamiento, no descuide tu vida espiritual. Aleluya, tu vida espiritual tiene que estar llenita, tu vida espiritual tiene que estar bendecida, tu vida espiritual tiene que estar sana, 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 sana. Cuando tú estés sano, ay Dios mío, vamos a vivir algo extraordinario. Y el Espíritu Santo, hermano, se va a manifestar como nunca antes. Ay Señor, Dios mío, ay papito mío del cielo, Señor. Ay Señor, ay Espíritu Santo, mira a tu siervo, Señor, enfermo. Mira la bendición, Señor, de poder facilitar esto hermoso que tú has puesto. Señor, ha venido acá a congregarse, a compartir, Señor, este congreso, ha facilitado lo que el corazón de tu siervo. Ahora derrama una unción, una frescura sobre su
Gloria a Dios. Demos gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios por todo lo que se ha hecho, por estos siervos del Señor que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. ¿Cuántos se van renovados? ¿Cuántos se van con la perspectiva de crecer? Gloria al Señor, iglesia. ¿Sabe? Los veo despreocupados a ustedes. A lo mejor yo estoy viendo mal, pero veo a varios despreocupados. Gloria al Señor. Escuchen bien, hermanos, el Señor está aquí y quiere bendecirnos.